competencia de la descentralización y de la asunción del tema del transporte en la provincia de Zamora Chinchipe. Veamos entonces la nota de Marbellín Toledo. En el Cantón Zamora se hacen 8 para cumplir con el mantenimiento vial. De lo que se conoce, porque la información no está actualizada en su totalidad, se invierte en cerca de $190.000 para asfaltar la avenida Alonso de Mercadillo, alrededor de la Feria Libre y alrededor del río Bumbuscaro, desde el puente del mismo nombre al puente de las Ballenas hasta el malecón de esta zona. Obras que se realizan en coordinación con el gobierno provincial. Existen otras obras que se realizan con maquinaria y personal de la municipalidad, así lo indica Benito Rivera, del Departamento de Desarrollo Sostenible del municipio de Zamora. El adoquinado, ustedes verán en la calle Juan Montalvo, el barrio Benjamín Carrión. Estamos también con el adoquinado, una parte en la Feria Libre. También estamos en Cumbaraza, así mismo una parte. En Imbana se ha hecho el adoquinado con ladrillo ornamental. El alcalde, por su parte, no tiene claridad sobre el monto que se invierte en mantener la vialidad urbana. Bueno, no le podríamos cuantificar exactamente, es una cantidad bastante elevada, pero naturalmente por la ocupación de nuestros propios recursos. La nueva administración indica que el 97% del presupuesto ya fue comprometido por la administración anterior. Por ello han tenido que utilizar los recursos que antes se los usaba para contratar personal. Si tengo 20 trabajadores y de esos 20 trabajadores reduzco a 5, se entiende que me queda de 15 trabajadores para poder invertir en la obra. Eso es lo que se ha hecho hoy en día, no se ha contratado mucho personal, sino que se ha tratado de contratar lo indispensable. La administración trabaja en el plan de ordenamiento territorial, que también incluirá un diagnóstico de la situación vial del cantón. ¿Y qué pasa en el cantón Yanzasa? Aquí, aunque existe un paso lateral, los vehículos de transporte pesado cruzan por la ciudad, lo que destruye las vías. Para mantenerlas y cumplir con su competencia, se habilitó maquinaria que estaba en desuso, dijo el alcalde de este cantón. Se había asignado un rubro de $160.000 para lo que es la adquisición de repuestos, pero lamentablemente con una maquinaria que estuvo paralizada. Estamos hablando de un recurso extra de $150.000 para poder rehabilitar la maquinaria. En cuanto a la vialidad rural, un convenio de cooperación permite ejecutar trabajos de mejoramiento vial en las parroquias Los Encuentros y Chicaña, que son intervenidas con maquinaria y personal municipal. Estamos trabajando en lo que es el arreglo de las calles, tanto urbana, tanto como en las parroquias rurales, el arreglo de calles, de algunos accesos a la ciudad de Yanzasa. Y para diciembre se espera contar con el estudio global de movilidad de cada uno de los 9 cantones de la provincia, para invertir en señalización, sentido de las calles, estacionamientos y otros aspectos relacionados con el tránsito. Marbellín Toledo, Inunque, Ecuador TV, su televisión pública. Muy bien, esta nota en realidad lo que sirve es para aclarar que las competencias que han asumido ahora es sobre tránsito, no es sobre mantenimiento. Esta nota se enfoca en un tema que ya estábamos hablando aquí con los invitados y con Gustavo Bedón, viceministro general de Transformación del Estado. Era una competencia que ya la tenían los alcaldes desde antes, viceministro. Sí, Giovanna, esto es importante aclarar. La vialidad urbana es otra competencia que la Constitución asigna a los gobiernos municipales. Que no tiene nada que ver con el transporte, ¿no? Tiene que ver en la medida en que efectivamente en la vialidad es donde se opera la regulación, el control y la planificación, pero la que se ha transferido como competencia nueva es la de planificación, regulación y control del tránsito. Esto quiere decir que las alcaldías desde ya tenían esa competencia de mantenimiento de la vía. Las alcaldías históricamente, desde la vigencia incluso de la ley antigua de régimen municipal, tenían el mantenimiento y la vialidad urbana, como actualmente los consejos provinciales tienen la obligación de la vialidad rural. Pero eso finalmente no es parte de la competencia de tránsito. La competencia de tránsito es específicamente la planificación y la regulación del tránsito, transporte y seguridad vial. Y esto se enmarca, abogado Solórzano, para volverlo a recalcar, para que se aclara la cosa también sobre transporte urbano, taxis, camionetas y transporte. Cuando usted dice transporte comercial, ¿a qué se refiere? El transporte comercial lo llamamos al taxi, a la carga pesada. Transporte mixto. Las volquetas, por ejemplo, que en la Amazonía es carga pesada, claro, eso es transporte comercial. Eso es transporte comercial. Bueno, dentro de lo que son las competencias, nosotros hemos visto formas de asociarse de los municipios para que puedan manejar mejor esa competencia. Me refiero
también al tema de las mancomunidades, por ejemplo. Pero Juan Sarmiento ha preparado una nota donde explica cómo los municipios se pueden asociar para cumplir con las competencias. Juan Sarmiento desde Napo. Napo, una provincia que ha decidido con algunos cantones armar una mancomunidad. Veamos. El artículo 264, literal 6 de la Constitución vigente desde 2008 determina claramente que los gobiernos municipales tienen entre sus competencias planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio. Sí, estamos preparados para todo, tenemos gente que está preparada para eso, que ha trabajado en lo que es dirección de tránsito, entonces sabemos y conocemos este lineamiento. La Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, y el Ministerio de Transporte clasificaron en categorías a los 221 municipios. Los 5 gobiernos locales de Napo fueron ubicados en categoría C, es decir, no asumirán todas las competencias. De que con los $27.000 que asigna el gobierno, nosotros podemos contratar un técnico de la unidad de tránsito para que asuma esta responsabilidad. Los alcaldes de Tena y Quijos analizan la posibilidad de continuar con la mancomunidad municipal creada en administraciones anteriores para asumir las competencias. Pero aquello solo sería factible si los 5 cantones les conviene centralizar la atención al público en la capital de la provincia. Como mancomunidad podemos hacerlo mejor, ¿no? Porque sumamos el recurso de todos. Por eso que nos estamos proponiendo unir básicamente para enfrentar este tema de la competencia. La propuesta se basa en la poca cantidad de vehículos que existen. Ellos tienen hasta marzo de 2015 para complementar el trámite, pero desde ya 3 alcaldes aseguran que asumirán esta responsabilidad de manera individual. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV. Muy bien, hemos visto una propuesta que hay desde la provincia de Napo y que está prevista dentro de esa resolución del Consejo Nacional de Competencia de crear, por ejemplo, mancomunidades, o sea, de darse la mano, ¿no? Y administrar las cosas de manera conjunta. Viceministro General de Transformación del Estado, Gustavo Bedón, ¿ustedes tienen conocimiento en Semplades de estas mancomunidades? Sí, claro que sí. Las mancomunidades han sido una forma de gestión que los gobiernos municipales especialmente han tenido para efectos de unir esfuerzos y para efectos de poder asumir de mejor manera sus responsabilidades. En el caso de tránsito hay varias mancomunidades en proceso, no solo en la Amazonía tenemos algunas experiencias que están en proceso, en el Pastaza, en Sucumbíos, en Zamora, pero también en la Sierra hay una importante mancomunidad en Tungurahua, que se unieron específicamente para poder asumir el tránsito y el transporte. El objetivo de la mancomunidad no es necesariamente cambiar el modelo de gestión y asumir más competencias. Capaz que a los grupos de municipios en la Amazonía no les es conveniente siquiera formar agentes de tránsito, pero sí les es conveniente unir sus esfuerzos para efectos de poder planificar adecuadamente el tránsito a partir de las realidades locales. Usted conoce muy bien, hay muchos municipios en la Amazonía cuya principal forma de transportación es la fluvial. Así es. Entonces no va a ser la misma, exactamente, no va a ser la misma forma de planificar ese tipo de transporte que los otros. Entonces hay realidades que hacen que los gobiernos municipales tengan identidades comunes y consecuentemente se mancomunen para el efecto. Es una magnífica forma de poder asumir esta y cualquier otra competencia de una manera mucho más eficiente. En términos de distribución de presupuesto, cuando uno forma la mancomunidad, los recursos pero van a cada municipio, no es que van a la mancomunidad, ¿verdad? Así es, porque el receptor de la competencia y el responsable de la competencia frente al ciudadano es cada municipio. Pero en esta lógica de ponerse de acuerdo entre gobiernos municipales, efectivamente ellos a su vez podrían aportar recursos a la mancomunidad a efectos de que el sistema funcione mancomunadamente y consecuentemente sea la mancomunidad la que opere la gestión del tránsito en esos cantones. Ahora, dentro de las competencias se hablaba también de un transporte fluvial, cosa que en la Amazonía es casi al pan de cada día. Yo hace 2 semanas estuve en Puerto del Carmen y ahí es pura frontera, Río San Miguel y Putumayo, y la gente se transporta así. ¿Cómo se puede desde la ANT controlar el transporte fluvial, por ejemplo? A ver, esa definitivamente no es una competencia de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre. Esa es una competencia que está en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde existe un viceministerio de transporte, donde dentro de uno de sus subsecretarios existe un subsecretario de transporte fluvial o marítimo. Ellos son los encargados de
normar, regular, siempre tratando de que todas estas modalidades de transporte de alguna manera sirvan como un nodo logístico, de tal manera que donde llegue el transporte aéreo exista mañana. Llega el transporte aéreo, tiene que haber transporte terrestre que luego transporte la carga que viene vía aérea, la transporte vía terrestre. De la misma manera en el tema fluvial o marítimo. Ahora, entonces, con las mancomunidades, ustedes como ANT igual podrían asistir y dar seguimiento a los modelos que se implementan como mancomunidad. Por supuesto, no solo podríamos, es nuestra obligación hacerlo. Para eso estamos en ese sector. Trabajamos coordinadamente con todos los municipios y los guiamos en todos los pasos y requisitos que debes cumplir para mancomunarte. No solo existe la figura de la mancomunidad, también existe la figura del consorcio. La mancomunidad es una figura que se da entre municipios que están aledaños, uno al lado del otro. El consorcio es cuando dentro de un mismo sector, sin que estén los municipios aledaños, pueden unirse a efectos de unir su capacidad a la hora de dar el servicio. No sin esto dejar claro que el servicio, la obligación le corresponde a cada uno de los municipios, que es la que localmente brinda el servicio a cada uno de los usuarios. Saúl, antes de ir al corte, ¿se les ha ocurrido a ustedes pensar que tal vez como los municipios amazónicos son chiquitos, transformar el transporte público en público y sacarlo de lo privado? No le quiero meter en una camisa de once varas política, pero digo, o sea, ¿se podría pensar en eso? A ver, nosotros creemos en las empresas públicas y creo que es importante también caminar por ese lado. Por supuesto. Ahora, yo lo que quisiera decirles es de que desde la visión municipal tenemos que pensar en el tema de la integralidad de las cosas. Es decir, no podemos decir asumo la competencia de tránsito y cuando yo tengo que en la competencia de tránsito revisar que necesito un plan maestro de vialidad, un plan de seguridad vial. Necesito ordenar el territorio, necesito la señalización, semaforización, etc. Es decir, necesito también trabajar con el peatón. Todo eso conlleva el tema del tránsito, no solamente regular los vehículos, claro. ¿No es cierto? Es todo un trabajo, el tema tarifario, etc. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante la visión de la empresa pública. El municipio de Sucúa tiene 2 empresas públicas formadas y creo que los servicios que estamos prestando desde la empresa pública es justamente más eficiente porque tienen una especificidad en la tarea que tienen que cumplir para que el servicio sea mejor a la comunidad. Entonces, en esa línea, nosotros tenemos el 7 de octubre una sesión de trabajo con todos los colegas alcaldes de la Amazonía. Y obviamente tendremos puntos de vista, tendremos diversidad de criterios y aspiramos a sacar las mejores conclusiones de allí. Justamente vamos a trabajar sobre el tema de las competencias y de manera específica la competencia de tránsito. Y yo creo que siempre ningún dinero es suficiente para las cosas que tenemos que hacer dentro de nuestros territorios. Sin embargo, tenemos que cumplir la ley y obviamente tenemos que también ir generando políticas públicas locales capaces de que realmente hagan que el servicio a la comunidad sea eficiente. Lo que interesa a la gente externamente es de que nuestro trabajo cumpla las aspiraciones que tiene la población. Así es. Y para eso estamos. Tenemos que ir a un corte aquí en Inunque, nuestra tierra. Estamos con este especial sobre la competencia de tránsito encargada a los municipios de acuerdo a la ley del COTAD, que lo hemos llamado el florón municipal porque todo el mundo se pasa las cosas y no quiere quedarse con esa competencia. Empieza a decir que esto no, porque esto tal vez si me dan la plata, si no me dan. Pero el tema es que la ley es muy clara y esta competencia desde el 1 de septiembre es parte ya del quehacer político, administrativo de cada uno de los municipios de nuestro Ecuador. Vamos al corte, ya regreso aquí en Inunque, nuestra tierra.